El sol se alzaba con una furia seca sobre el llano polvoriento de San Jacinto del Sur, como si el mismo cielo compartiera la cólera que se gestaba en el corazón del pueblo. Era día de mercado, pero los puestos estaban vacíos, los burros sin carga, y las mujeres, que normalmente intercambiaban tortillas por frijoles, habían cerrado sus puertas. No por lluvia ni por peste, sino por miedo. Miedo al coronel Paredes. Aquel hombre, de bigote espeso y mirada vacía, se había convertido en el dueño de todo, tierras, agua, ganado y, lo peor de todo, vidas. Instalado en la hacienda que una vez fue del viejo Benítez, a quien desapareció por sedición, el coronel gobernaba con puño de hierro y lengua de serpiente. Nadie osaba contrariarlo, porque quien lo hacía, desaparecía. Como don Mateo, como el padre Salazar, como la hija de la costurera. Pero lo que ocurrió aquella madrugada rompió la última fibra de dignidad que quedaba entre los muros resecos del pueblo. Era aún de noche cuando los soldados llegaron. Doña Carmela, madre de 3, viuda, fue arrastrada fuera de su choza por negarse a pagar el impuesto de lealtad, una invención reciente del coronel para justificar saqueos y robos. Ella gritaba, abrazando a su hija Florencia, de apenas 7 años, mientras los soldados, entre risas vulgares, lanzaban teas encendidas sobre el techo de palma. Las llamas no tardaron en consumir la casita. Carmela, empujada al suelo, miraba impotente como el fuego devoraba su único refugio. En medio del humo, los gritos de Florencia se apagaban, ahogados por el crujir de las vigas quemadas. Y el coronel, desde su caballo, observaba en silencio. Luego, dio media vuelta y se marchó como si nada hubiera pasado. La noticia corrió como pólvora por los caminos. El aire se volvió espeso de rabia contenida. Algunos lloraban, otros callaban, muchos apretaban los dientes. Pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Hasta que un niño, al ver el montículo de ceniza donde antes había flores pintadas en las paredes, dijo con inocencia brutal, «Aquí vivía una niña feliz». Al día siguiente, en medio de la consternación, un caballo negro se detuvo frente a la iglesia abandonada. De él descendió un hombre con sombrero ancho, mirada seria, y cicatrices que hablaban más que 1000 batallas. No dijo su nombre. No hizo promesas. Solo miró la cruz de madera quemada, aún humeante, clavada entre los restos de adobe. ¿Quién fue?, preguntó. Una anciana, con los ojos llenos de siglos y lágrimas, le respondió con voz quebrada, el coronel Paredes. Quemó a la niña Florencia. Por no tener con qué pagar. El hombre asintió, y sin más palabras, desapareció por los callejones del pueblo. Aquel hombre era Zapata. Durante los días siguientes, el pueblo notó su presencia como quien siente que algo ha cambiado en el viento. Las patrullas comenzaron a encontrar mensajes clavados en los árboles, la tierra no es de quien la roba, sino de quien la cuida. En las noches, se oían pasos que no eran de soldados, sino de justicieros. Una a una, las víctimas del coronel comenzaron a hablar con Zapata, a mostrarle pruebas, a confiarle secretos ocultos por años de terror. Zapata no gritaba. Escuchaba. Y cada testimonio se sumaba como leña en una hoguera que él avivaba en silencio. Mientras el coronel seguía con sus festines de poder, celebrando con licor robado y carne de reses ajenas, una tormenta de justicia se estaba gestando tras las paredes de piedra. Una noche, Carmela, aún con el rostro marcado por el humo, se presentó ante Zapata. No lloró. No pidió venganza. Solo colocó en sus manos una muñeca chamuscada. Esto es lo que quedó de mi hija. No tengo más que darte. Zapata miró el objeto por unos segundos. Lo guardó en su alforja, y dijo, tendrás lo que merece. Al amanecer, una carta llegó a la hacienda del coronel. No tenía remitente. Decía, cuando el fuego consume inocentes, la tierra abre sus entrañas para castigar a los cobardes. Paredes rió. Dijo que eran tonterías de indios. Pero por primera vez, se le notó sudar. Los días siguientes al mensaje trajeron un silencio inusual. Los soldados del coronel comenzaron a notar la ausencia de sus propios aliados en los caminos. El teniente Carrillo no regresó de su ronda por el norte. El cabo Ledesma apareció amarrado a un nopal, con la boca llena de tierra y un cartel sobre el pecho. Aquí yace quien protegió al fuego y no al pueblo. La hacienda, antes colmada de risas,
música y opulencia saqueada, empezó a oler a miedo. Paredes fingía calma. Mandó duplicar las guardias, reforzar las entradas, vigilar las cocinas. Pero por las noches despertaba empapado en sudor, con imágenes en la cabeza que no lograba borrar, los ojos de Florencia ardiendo en su memoria, la voz de Carmela gritando entre las llamas, y aquella figura oscura montada en un caballo negro como la condena. Una mañana, cuando el sol apenas rasgaba el horizonte, un grupo de mujeres del pueblo se presentó en la entrada de la hacienda. Llevaban flores marchitas, cruces hechas con ramas secas, y una carta doblada en 4. Los guardias no las detuvieron. El miedo a provocar a Zapata comenzaba a superar el miedo al coronel. Una de ellas, con voz temblorosa pero firme, pidió entregar el mensaje en mano. Paredes lo leyó frente a todos. Te dimos tiempo. Te dimos advertencias. Ahora te daremos tierra. Fue entonces cuando ordenó una reunión urgente con sus oficiales restantes. Vociferaba que eran campesinos sin armas, mujeres sin valor, niños sin poder. Pero en sus ojos ya no quedaba orgullo, solo una creciente paranoia que carcomía su juicio. Comenzó a acusar a los suyos de traición. Golpeó al cocinero. Encerró al capataz. Incluso disparó contra una ventana por oír pasos donde no había nadie. Esa misma noche, en la entrada de la hacienda, apareció un féretro. Sin nombre. Sin cuerpo. Solo un mensaje: lo que arde, se entierra. A la mañana siguiente, desaparecieron los caballos del establo. Luego, se encontraron 2 pozos envenenados. Finalmente, uno de los guardias, aterrorizado, abandonó su puesto y huyó al desierto, dejando la puerta norte abierta. Cuando el coronel fue a inspeccionar, encontró la muñeca de Florencia colgada del picaporte. Ya no era una amenaza, era una sentencia. Paredes decidió marcharse. Preparó su equipaje, escondió sus monedas de oro en un saco de arroz y ordenó que le prepararan el carruaje. Pero cuando subió, un disparo resonó desde el campanario de la iglesia abandonada. No lo alcanzó. No buscaba matarlo. Solo advertirle: no habría escapatoria. Fue entonces que llegó la carta final, escrita a mano con tinta y sangre. Coronel, mañana, cuando el gallo cante 3 veces, saldrás al patio de tu hacienda y caminarás hacia el este. Allí te estará esperando tu destino. Si no lo haces, el pueblo vendrá a buscarte. El coronel no durmió. Sentado frente al reloj de péndulo, contaba los minutos como si fueran clavos en su ataúd. A las 5, se puso el uniforme, limpió sus botas y se colocó su medalla más antigua. Quería morir como soldado. Quería al menos que la historia lo recordara con algo de dignidad. Salió al patio. El pueblo lo miraba desde lejos. Había mujeres, ancianos, niños. No gritaban. No aplaudían. Solo miraban. Y en medio del campo, Zapata, montado en su caballo oscuro, lo esperaba. A su lado, una pala. Y detrás, una cruz sin nombre. Zapata desmontó sin decir una palabra. Arrojó la pala a los pies del coronel. Este, temblando, la recogió. ¿Qué quieres de mí?, murmuró. Lo mismo que le diste a esa niña, respondió Zapata: fuego para el alma y tierra para el cuerpo. El coronel comenzó a cavar. El sonido de la pala abriendo la tierra reseca era el único que se escuchaba. Cada palada del coronel era pesada, torpe, como si le arrancaran el alma centímetro a centímetro. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo que levantaba del suelo. Alrededor, el pueblo lo observaba en completo silencio. No había odio en los rostros, sino una solemnidad dolorosa, como si cada uno estuviera presenciando el entierro, pero del alma de un opresor. Zapata permanecía inmóvil, los brazos cruzados, la mirada fija en el hoyo que tomaba forma. No necesitaba hablar. No necesitaba gritar. La justicia verdadera no ruge, no celebra, no se exhibe. Se manifiesta con la calma de quien sabe que el tiempo, finalmente, está del lado correcto. Más hondo, dijo una voz entre la multitud. El coronel levantó la mirada, exhausto, cubierto de tierra. Ya es suficiente, por piedad. ¿Piedad?, dijo una anciana. ¿Le tuviste piedad a la niña que gritaba dentro de su casa? Paredes bajó la mirada y siguió cavando. Decía que le ardían los pies,
susurró el coronel, casi para sí mismo. Gritaba que le dolía respirar. Pero yo no. No sabía que estaba adentro. Zapata dio un paso al frente. ¿Y si no hubiera estado? ¿La casa igual debía arder? ¿El castigo era justo porque el pueblo no te pagaba lo que tú mismo inventaste? El coronel cayó de rodillas al borde de la fosa. Ya tenía forma de tumba, con los bordes definidos, la profundidad suficiente. Jadeaba como un perro herido. Las manos le temblaban. Su uniforme, manchado de tierra, ya no imponía respeto. Era solo un hombre pequeño frente a las consecuencias de su soberbia. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz rota. Ahora lloras, dijo Zapata. Pero no por ti. Lloras por cada uno de los que enterraste con tus órdenes. Por cada alma que tu ambición arrojó a la oscuridad. Llora por Florencia. Porque ella no tuvo tumba. Tú, al menos, la estás cavando con tus propias manos. Un murmullo se alzó entre el pueblo. Algunas mujeres comenzaron a rezar en voz baja. No por él, sino por ellas mismas. Para sanar. Para expulsar el veneno que dejaron años de humillación. Entonces Zapata se giró hacia Carmela, que estaba al final de la multitud. Ella llevaba en sus manos una pequeña caja de madera. Se acercó lentamente, como si sus pies pesaran 1 tonelada. Cuando estuvo frente al coronel, abrió la caja y sacó de ella un puñado de cenizas. Esto es lo que quedó de mi hija, dijo. Lo demás se lo llevó el humo, pero su voz me sigue hablando. Me dice que aún no descansará. Zapata asintió. Entonces aún no ha terminado. Le indicó al coronel que se pusiera de pie. Este obedeció. Se tambaleaba, pero no se atrevía a desobedecer. Era un hombre destruido. Le quitaron el látigo, el uniforme, los soldados, pero lo que más le dolía era que le hubieran quitado el miedo que inspiraba. Zapata le entregó una cruz de madera. Sin nombre. Sin fecha. Ahora, camina hacia el norte. Llévala al campo donde hiciste fusilar a los campesinos hace 3 años. Allí la clavas. Y allí esperas. ¿Esperar qué? Susurró el coronel. Lo que venga. La justicia no siempre mata. A veces deja vivir para que el dolor haga lo suyo. Paredes caminó. Cruzó el pueblo con la cruz al hombro. Los niños lo siguieron, en silencio. Algunos arrojaron piedras, otros solo lo miraron con ojos fríos. Carmela, aún de pie, dejó caer las cenizas en la tumba vacía que él mismo cavó. Esa noche, el viento sopló distinto en San Jacinto del Sur. No traía polvo ni miedo. Traía un silencio que pesaba, pero también curaba. Como el de un duelo cumplido. Zapata montó su caballo. Antes de marcharse, se detuvo frente a la cruz que Carmela había clavado junto al agujero. Sacó de su bolsillo una pequeña flor seca, la misma que Florencia había recogido días antes de morir, y la colocó al pie del madero. Sin decir nada más, se perdió en el horizonte. La tierra de San Jacinto del Sur pareció respirar por primera vez en años. Las puertas que habían permanecido cerradas por miedo empezaron a entreabrirse con timidez. Las miradas, antes clavadas en el suelo, comenzaron a alzarse. No era una celebración. No había música ni aplausos. Era una calma sagrada, un duelo compartido, un silencio que hablaba por todos. El coronel Paredes seguía con vida, pero su figura, su poder, su reinado de terror, había sido sepultado con cada palada de su propia tumba. Zapata, como llegó, se fue. Nadie supo con certeza hacia dónde. Algunos decían haberlo visto cabalgar hacia el este, otros juraban que se desvaneció entre los árboles como un fantasma de justicia. Pero su huella quedó en las acciones de quienes permanecieron. En los días siguientes, los campesinos comenzaron a limpiar los campos abandonados. Los niños volvieron a correr descalzos sin que nadie los persiguiera. La capilla volvió a sonar con cantos suaves, no por fe ciega, sino por esperanza. El coronel, mientras tanto, cumplía su penitencia. Caminaba solo, con la cruz a cuestas, sin escoltas, sin galones. En el campo donde años atrás ordenó fusilamientos masivos, clavó la cruz en la tierra endurecida. Allí se sentó. Y allí esperó. Durante días no habló con nadie. Comía lo que los animales del monte dejaban atrás.
Aún llevaba su uniforme, pero ya no como símbolo de autoridad, sino como trapo de vergüenza. Una tarde, bajo un cielo gris de tormenta, un anciano se acercó. Llevaba una libreta vieja y un lápiz desgastado. Se sentó a unos metros del coronel sin pronunciar palabra. Paredes lo miró con desconfianza. ¿Vienes a burlarte? No. Vengo a escribir. A registrar. Lo que hiciste. Lo que fuiste. Lo que ocurrió. Paredes bajó la mirada. Nadie necesita saber más de mí. Es mejor que me olviden. No se trata de ti, respondió el anciano. Se trata de que esto no se repita. De que los niños sepan quién encendió el fuego, y quién lo apagó. Y comenzó a escribir. Día tras día, el viejo escribano recogía testimonios. Iba al pueblo, hablaba con Carmela, con los soldados que desertaron, con las madres que lloraron hijos desaparecidos. Y siempre volvía al campo donde el coronel, en silencio, lo escuchaba todo. Al principio no decía palabra. Luego empezó a asentir. A veces se le escapaban lágrimas secas. No buscaba redención. Solo comprendía, al fin, el peso de su historia. Un mes después, el coronel cayó enfermo. La fiebre lo consumía lentamente. El escribano lo cuidó como a un condenado, sin odio, sin compasión excesiva. Solo con deber. Una noche, mientras el coronel deliraba, murmuraba nombres. Florencia. Benítez. Salazar. Las niñas del norte. Al amanecer, pidió ver a Carmela. Nadie sabía si ella aceptaría. Pero llegó. Vestía de luto, como todos los días. Se sentó frente a él, sin acercarse demasiado. Paredes no alzó la vista. No puedo pedirte perdón, dijo. Porque lo que te hice no tiene perdón. Pero quiero que sepas que la escucho. Cada noche. Su voz. Y cada vez que cierro los ojos, veo la casa en llamas. Veo sus trenzas. Su muñeca. Todo. Carmela no respondió de inmediato. Solo lo miró, como se mira una piedra que lleva años en el camino. Finalmente habló. Entonces que su voz te acompañe hasta el final. No como castigo, sino como recuerdo. Para que no muera con ella lo que nos enseñó. Poco después, el coronel murió. En silencio. Bajo un árbol sin sombra. El escribano cerró sus ojos y anotó la última frase en su cuaderno. Murió sabiendo lo que era ser hombre sin alma. El pueblo cavó una tumba junto a la cruz que él mismo había clavado. No pusieron nombre. No pusieron flores. Solo una pequeña muñeca de trapo, nueva, hecha por las niñas del pueblo. Como símbolo. Como testigo. Días después, una carreta cruzó el pueblo. En ella, el escribano llevaba sus notas. En la parte trasera, un niño le preguntó: ¿A dónde va con todo eso? A contar una historia, respondió. Para que nunca nadie vuelva a quemar una casa, sin temer que Zapata cabalgue tras él. El libro del escribano no tardó en convertirse en leyenda. Algunos decían que contenía nombres verdaderos, fechas exactas, lugares malditos. Otros aseguraban que estaba escrito con sangre y lágrimas, y que sus páginas ardían si alguien mentía al leerlo. Lo cierto es que, una vez terminado, el anciano se marchó de San Jacinto del Sur y no volvió jamás. Pero su testimonio quedó, y la historia del coronel Paredes comenzó a contarse en fogatas, en aulas rurales, en los susurros de las madres que advertían a sus hijos lo que ocurre cuando el poder olvida al pueblo. Con el tiempo, llegaron forasteros, curiosos, periodistas, historiadores. Querían ver la cruz sin nombre, tocar la tierra donde un hombre poderoso fue obligado a enfrentar su propia humanidad. Algunos tomaban fotografías, otros lloraban en silencio. Lo que más impactaba no era la tumba vacía ni la muñeca de trapo, sino el eco del silencio. Ese silencio que aún flotaba en el aire, como si la tierra misma se negara a olvidar lo que allí sucedió. Carmela, por su parte, reconstruyó su choza con ayuda del pueblo. No volvió a sonreír como antes, pero sus ojos ya no estaban llenos de sombra. Adoptó a 2 niñas huérfanas y les enseñó a cuidar flores. Todos los días, una de ellas colocaba una flor fresca bajo el árbol donde murió el coronel. No por respeto, sino como advertencia: aquí terminó el miedo, decían.
Zapata nunca regresó a San Jacinto. Al menos, no de cuerpo presente. Pero su presencia seguía viva en cada decisión valiente, en cada injusticia que ya no se toleraba. Los niños crecían escuchando su nombre no como el de un guerrillero, sino como el de una idea, justicia sin arrogancia, dignidad sin odio. En los murales, lo pintaban con rostro sereno, ojos encendidos como brasas. Y junto a él, a veces, aparecía Florencia, con su muñeca en brazos, sonriendo al fin. En el norte, en una estación de tren abandonada, un viejo con cicatrices profundas escuchó a unos jornaleros contar la historia. Uno de ellos, con voz emocionada, decía: y dicen que Zapata lo obligó a cavar su propia tumba. Él solo, frente a todos, sin alzar la voz. El viejo no dijo nada. Solo cerró los ojos. En su pecho, debajo del poncho desgastado, llevaba colgada una flor seca, prensada entre dos pedazos de cuero. Era la misma flor que había dejado en la cruz antes de desaparecer. ¿Usted lo conoció?, preguntó el joven con curiosidad. Conocí el dolor, respondió el viejo. Y también la justicia. A veces, llegan montados en el mismo caballo. El tren nunca llegó. Pero esa noche, el viejo se marchó antes del amanecer. Dejó una carta clavada en la estación. Decía: si alguna vez enciendes fuego, asegúrate de que no haya una niña adentro. Y si la hay, cava. Años después, en un pueblo lejano, un hacendado golpeaba a sus trabajadores. Amenazaba, gritaba, humillaba. Decía que la tierra le pertenecía, que él era la ley. Una noche, al regresar a su casa, encontró una pala en el jardín. No había huellas, no había notas. Solo la pala, limpia, firme, como una sentencia silenciosa. El hombre se rió. Pensó que era una broma. Pero a la mañana siguiente, todos los perros del pueblo habían desaparecido. Los pozos estaban secos. Y sobre la puerta de su casa, alguien había escrito con carbón: lo que arde, se entierra. Desde entonces, cada vez que un tirano emerge en algún rincón olvidado, se oye una historia. De un jinete oscuro. De una cruz sin nombre. De una niña entre las llamas. De un coronel arrodillado ante su destino. Y de una tumba, que aún espera al próximo. Dicen que hay historias que no se escriben en papel, sino en el polvo de los caminos y en la memoria de los pueblos. Historias que se murmuran más que se narran, porque llevan consigo una herida abierta, una verdad que incomoda a quien la escucha y una advertencia para quien se atreva a repetirla. San Jacinto del Sur se convirtió en una de esas historias. Nadie lo marcó en los mapas, pero todos sabían que allí ocurrió algo que cambió la forma en que el poder se enfrenta al pueblo. Con los años, la tumba del coronel fue cubierta por maleza. La cruz, carcomida por la lluvia, se inclinó hacia un costado, como si no pudiera sostener por más tiempo el peso de los pecados que guardaba. La muñeca, vieja y deshecha por el sol, fue reemplazada cada cierto tiempo por niñas que ya no conocieron el miedo, pero que sabían por qué no debía olvidarse. La choza de Carmela se transformó en un taller de costura donde enseñaba a mujeres jóvenes a tejer, a bordar y también a hablar. Porque la palabra, decía, es la primera trinchera contra el abuso. Nunca volvió a hablar de Florencia en público, pero cada vez que una niña cosía una muñeca, ella le contaba al oído la historia de una pequeña que no tuvo tiempo de jugar. Los hombres del pueblo, muchos de ellos antiguos soldados del coronel, buscaron redención cultivando la tierra, construyendo escuelas, protegiendo a los débiles. Sabían que no podían deshacer lo hecho, pero sí evitar que se repitiera. Uno de ellos, quien había prendido fuego a la casa de Carmela bajo órdenes, dedicó el resto de su vida a cavar pozos de agua en comunidades pobres. Murió en silencio, con las manos llenas de tierra y los ojos fijos en el cielo. Un día, un forastero llegó al pueblo. No venía con cámaras ni preguntas. Solo se sentó en la plaza y comenzó a dibujar. Niños se le acercaron, curiosos. El hombre trazaba en su cuaderno una escena que nadie le había descrito: un hombre de uniforme cavando bajo el sol, rodeado de rostros silenciosos, y a lo lejos, un jinete montado que observaba sin hablar. ¿Cómo supo lo que pasó aquí?, le preguntó uno de los niños. El hombre no respondió. Cerró el cuaderno, se levantó y lo dejó en la banca.
Luego caminó hacia el camino del sur y desapareció entre la neblina de la tarde. Dentro del cuaderno, en la última página, había una frase. Donde hay abuso, hay memoria. Donde hay memoria, hay zapata. El cuaderno fue guardado en la escuela del pueblo. Cada año, los niños lo hojeaban como parte de una ceremonia silenciosa. No había himnos ni banderas. Solo silencio, respeto y una flor blanca que cada uno dejaba al pie del árbol donde murió el coronel. Ya no por castigo, sino como símbolo de que incluso el horror puede transformarse en advertencia. En otras regiones, comenzaron a surgir historias similares. De palas aparecidas en medio de la noche. De cruces clavadas frente a haciendas. De caballos negros avistados en colinas solitarias. Algunos lo tomaban como mito, otros como justicia divina. Pero los abusadores, esos que creían que la impunidad era su derecho, empezaron a dormir con un ojo abierto. Una noche, en una cárcel militar abandonada, un guardia encontró una carta bajo su colchón. No tenía firma. Decía: tus manos aún no han encendido la llama, pero tus palabras ya huelen a humo. Decide qué quieres cavar, futuro o tumba. El guardia pidió traslado al día siguiente. Nadie volvió a verlo. Años más tarde, en una feria del sur, un anciano contaba cuentos a cambio de tortillas. Entre ellos, relató la historia del coronel que quemó una casa con una niña adentro y fue obligado a cavar su propia tumba. Un joven, incrédulo, se rió. ¿Y quién puede obligar a un coronel a hacer eso? El anciano sonrió, levantó la vista hacia el horizonte y dijo: quien cabalga con la voz de los que ya no pueden gritar. El viento sopló entonces, levantando polvo rojo sobre la feria. Y entre los susurros de ese viento, alguien juró haber escuchado el galope de un caballo y el eco distante de una pala golpeando la tierra.